Una niña morena de tupida melena rasguea una guitarra frente al mar. Es un barrio en las afueras de La Habana, capital de un país que, siendo una isla, nunca dejó de abrir sus puertas a todas las músicas. Mujer orquesta, ciudadana del mundo, embajadora de Cuba. Hoy, encuentro en el estudio con Yusa. Estamos entrando acá. Vamos a hacer un encuentro. Hola, buenas tardes. Hola, hola, muchas gracias. Buenas tardes. Mira qué bien. Ay, qué lindo. Hola. Hola, por acá, por favor, ¿Es por acá? adelante. Qué placer, qué placer. Bienvenido. Ay, muchas gracias, qué lindo. El Hola, señor maestro, ¿cómo Naciel. están? Permiso. ¿Cómo están? ¿Cómo no? Gracias, acá va. Mira, que estoy ahogado, soy tropical, Caribe. Necesito quitarme esto ya. ¿Cómo muchas estamos? gracias. ¿Bien? Feliz de la vida. Qué placer tenerte aquí Qué placer estar yo acá, ¿verdad? y poder Para mí es un honor. disfrutar de tu música y de verte trabajar, que es lo lindo de este programa, que desmenuza un poquito, ¿no? El oficio, el arte y la pasión también. Así mismo. Y todo lo que hay detrás de la música. ¿Cómo no? Y hace ya un tiempo que nos visitás. Bueno, no fue hasta el 2008 que vine con Santiago Feliu, que fue la primera vez que yo vine a Argentina, que vine con él de invitada de él como músico. Y bueno, y eso fue el que me dio esa entrada acá. Y luego, bueno, cuando llegué acá, había un público que conocía a Yusa y de hecho, bueno, aquí estoy. Ya van 5 años. No. Bueno, sabemos unas cuantas cosas de vos, aunque no lo creas, pero te lo vamos a ir preguntando de a poco. Me da un poco de miedo eso. No. Esto, una Es película muy de- estudiosa, película de terror. muchos años de conservatorio, es muy traviesa, le gusta mezclar el jazz, el funk y la canción cubana. Sí, la verdad es que sí. Pero todo Sí. te lo vamos a preguntar. Cómo no, para mí un Y lo placer, vamos a ¿verdad? saber. Gracias. ¿Verdad Un placer que hayas aceptado compartir este encuentro. Muchas en el gracias estudio por la con invitación. nosotros. La verdad que me siento honradísima. Yusa, te acompaño al ¿Cómo no? estudio. Adelante, ¿Cómo no? yo llevo el instrumento. Bueno, maestro, nos vemos en el sonido. Se están viendo inmediatamente. Claro, por claro. favor. Por acá. Por Gracias. acá, linda. Gracias. O un poquitito más de 3 entonces necesitaría. Ahí va, perfecto. Changüí, de Cuba. Esa es la cosa. Buenísimo. ¿Y ahora qué va a grabar? Ahora voy a hacer uno de mis primeros temas que se llama Tomando el Centro. Esto tiene que ver mucho con... Tomando el centro. Tomando el centro. ¿Y de qué es? ¿De miedo, de amor, de...? Yo creo que un poco de miedo. El amor viene Como las después. películas. El miedo es primero y después, viste, es como un thriller. No, esta es de las primeras. Tiene que ver con el mundo del teatro. O sea, tiene que ver con una obra teatral. Bien, grabamos la toma 1. Esa es la que... Échale tierra al acontecimiento, que en el camino van a crecer piedras antes que amanezca. Y dale rueda, 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 rueda las ideas que tienen luz roja en la cabeza. Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. La, la,
el camino van a crecer piedras antes que amanezca. Y dale rueda, 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 rueda las ideas que tiene luz roja en la cabeza. Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. La, 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 la. ¿Cómo era el lugar donde creciste? Y había seguramente una banda de sonido. Era una casa musical, ¿no? No tanto. No tanto. No tanto. Pero bueno, sí, musical, porque en Cuba, como dice, Cuba tiene una cultura bastante extrovertida. Entonces uno escucha los sonidos del vecino. Pero bueno, sí, en la casa, en Cuba, está rodeado de sonidos por todas partes, ¿no? Y yo también estoy criada mucho frente al mar. Yo nací en el barrio de Buenavista. Y bueno, luego después me mudé a una zona que es más al este, un poco más de la zona de las playas. Y mi casa justo estaba frente al mar, con lo cual pasaba el día entero en el agua. Cuando se llegaba del conservatorio, mi mundo era estar en el mar, ¿no? Así que mucho de ese sonido también un poco hay en mi música. ¿Y empezaste a estudiar desde pequeña? Sí, en Cuba el conservatorio solo se puede empezar en una edad. O sea, no puedes empezar después. O empiezas en segundo grado o cuarto, y así terminas hasta que terminas la carrera. O sea que son 6, 7, 8 años, ¿no? Sí, yo empecé de 9 hasta los 21, bueno, que me gradué. ¿Y qué estudiaste en el conservatorio? Yo Porque hoy tocas muchos instrumentos. ¿Todo lo aprendiste ahí? Sí, básicamente sí, porque en una escuela donde todos tus compañeros estás todo el día en la escuela, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se dan donde mismo impartes las clases de español y literatura, esa aula después de solfeo o de piano, y los mismos compañeros son tus mismos compañeros toda la vida. Entonces, ahí yo empecé estudiando guitarra clásica, que fue lo que estudié, y el piano, bueno, era obligatorio, era parte también de la carrera. Y tuve una gran maestra de piano que justamente es la que, bueno, gracias a ella yo toco piano verdaderamente, que es Elena Kopilova, que es maravilloso. Y luego, bueno, ya cuando estaba ya más en el nivel medio del conservatorio, ahí ya un poco ya yo estaba, ya me llevaba del almacén cualquier instrumento, pues nos podíamos llevar los instrumentos, yo me llevaba una flauta, y era re lindo porque también era un poco que uno también probaba, también intentar con los otros instrumentos, y yo que he sido tan inquieta siempre, para mí la música es como en la música hay muchas herramientas, y yo hago uso de ellas, simplemente. Y contame cómo es esto de que sos la primera mujer graduada en 3. Sí. El 3 es el instrumento que tenés ahora. ¿De dónde es el 3? Esto es un instrumento típico cubano. Es típico cubano. Sí, es un instrumento rural. Es un instrumento de la música llamada la música campesina o la música guajira. Y esto vino con los luthiers, o sea, con la colonia española, que se asentó en Cuba, y por supuesto se asentaron en las zonas ganaderas del país. Y es familia del laúd, que era con lo que venían los españoles, bueno, de los ministriles, el trovador, y eso venía con el laúd. Y este fue un instrumento que nació por necesidades empíricas. En el campo necesitaban un instrumento que llevara más la cosa de la campiña, ¿no? El jugueteo, porque es un instrumento, más rítmico. Un instrumento rítmico. Rítmico y mucho más juguetón. Es un instrumento que no para nunca. Es bastante libre en su manera, muy jazzy, por eso es que me gusta este instrumento. Y bueno, no fueron las razones por las cuales lo estudié, pero sí es un instrumento maravilloso, y era un instrumento que incluso era bastante marginado dentro de la música, ¿no? Porque era un instrumento, la música guajira, música campesina. No era muy bien visto entre los músicos, ¿no? Se hacía más en la música que tenían los guajiros los domingos. Y bueno, yo recibí un golpe bastante fuerte en esa época, porque bueno, como yo digo, siempre existen los prejuicios que no son ya los raciales, sino más bien los prejuicios culturales.
Y entonces, bueno, por supuesto, cuando uno estudia en una academia, en una escuela, en un conservatorio de música clásica, siempre hay personas que siguen un poco la tradición cultural de sus antepasados, ¿no? Y justamente cuando yo entré a nivel medio, que bueno, hago el pase de nivel, que es lo que se llama cuando uno pasa de nivel elemental a nivel medio en el conservatorio. Y bueno, yo estaba en el primer escalafón de guitarra clásica, o sea, todo perfecto, era la jefa de cátedra de guitarra. Pero justamente en ese momento la maestra que yo tenía se enferma y se retira porque ella era mayor, ¿no? Y entonces reparten a sus alumnos entre los demás profesores de guitarra que quedaban. ¿A quién me tocó a mí? El racista. Entonces, bueno, te puedes imaginar que me hizo la vida, como nosotros decimos en Cuba, me hizo la vida un yogur. Y por supuesto yo no quería en ese momento, yo nunca quise hacer canciones, no, o sea, siempre quise ser músico clásico, ¿no? Porque bueno, tenía referencias como Leo Brauer, como Gismonti, eran como mis referencias en la música, y más en la música clásica, pero llevando los elementos populares a la academia, ¿no? La música de la academia. Y ahí, bueno, ahí yo tenía además 14 años, era muy joven, entonces con lo cual no quise continuar dando clases con esa persona. Y justo en ese momento se estaba haciendo la inclusión de este instrumento y del laúd en la academia. En ¿no? el conservatorio. En el conservatorio. Y ahí fue, bueno, donde yo me quería ir de la escuela y todo. Y me dijeron, no, mira, que ahora hay unos instrumentos, que es parte de la guitarra clásica, pero bueno, no vas a tener que dar clases más. Y yo dije, bueno, pues, ¿cuál instrumento es este? Bueno, este mismo. Entonces agarré el 3, que después terminé enamorándome del instrumento y sí es parte vital de mi música, ¿no? Y mis primeros viajes fueron con este instrumento. Veo que tiene 6 cuerdas, pero están agrupadas sí, 3 pares. En 3 pares. ¿Y cómo se afinan? Tiene varias afinaciones. Yo uso la afinación clásica, la de la academia, que es do mayor, que es mi, do, sol. Tiene una octava. Ahí hay una octava claro, diferente. una octava alta, no. Y las otras se afinan al unísono, como la guitarra. Para darle más sonoridad. Claro. En la afinación tradicional también usan una cuerda entorchada grave aquí abajo. O sea y entonces usan como si fueran 2 bajos. Como si fuera un bajo. Claro, esta de abajo también. Pero bueno, como este instrumento se usaba además para hacer música clásica y hacer obras de renacimiento, obras barrocas y además, y la afinación que más se avenía a toda la gama de la música era esta. A mí me fascinó mucho. ¿Y te animás a tocar un poquito cómo sonaría en el estilo tradicional del campo, una canción popular? Esto es, por ejemplo, un punto típico de la música guajira. Eso es un punto que es como el clásico, donde empiezan, que es lo que llamamos nosotros repentismo, que es donde empiezan las payadas o lo que es la improvisación entre dos, con un pie forzado. Entonces, y es lo que y es con rima también. Y es con esa rima también, y esa es la salida, es como la guía de la improvisación, ¿no? Entonces tiene mucho. Es un instrumento muy lindo, la verdad. Changüí de Cuba. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas.
la cosa más bella fue un amor de millones. Dio más fuerza a mi canto al sentir que venías. Y digo la poesía que sé que te gusta tanto. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Dio más luz en la ventana cuando se abren tus ojos y pienso en el antojo de tenerlo mañana. Pero sé que en tu trino también se impone un combate y dejo que me arrebate un sentimiento más fino. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. En general, las nuevas generaciones es como que cuando llegan a la música quieren romper con lo establecido. Es como la primera pulsión, por ahí del joven, frente a la cultura y frente al arte, ¿no? Romper y proponer algo nuevo. Seguramente pasaste por eso. Pero también se ve en tu repertorio una gran preocupación con el pasado. Sí, yo creo, yo soy deudora de la música que me ha precedido, porque realmente para mí la música es una sola y por suerte, qué suerte que la música es nuestra gran embajadora, ¿no? Entonces estoy en la música desde muy chiquita y justamente siempre me preocupó el tema de los colores, de los sonidos, del subtexto, y una vez que estuve en el mundo de la música, yo entré en el mundo más fascinante, porque incluso los maestros que me rodeaban eran maestros que amaban el arte. Los maestros de literatura eran de español, de matemática, de física. Incluso la física que yo daba era física acústica. O sea, era un mundo rodeado de cultura. Entonces un poco también yo me fui valiendo de esas herramientas, que eran las herramientas que me fue dando la posibilidad de estar en un conservatorio, de estar en una escuela de arte, donde además luego compartía con alumnos de teatro, de ballet, de artes plásticas, de variedades, y eso es un mundo, o sea, y ahí empezó toda mi búsqueda. Incluso mis primeras canciones son mucho más teatrales, en cuanto a los textos, son mucho más teatrales, porque en esa época hacía música para teatro, trabajaba en obras de teatro, y un poco eso fue lo que también me hizo a mí la necesidad de componer. ¿Y cuándo empezaste a escribir canciones? Bueno, justo empecé cuando, después que me gradué, yo estuve mucho tiempo grabando con un grupo que se llamaba Sonera Son, que hacía música tradicional cubana, tocábamos en Tropicana, o sea, hacíamos música tradicional hermosa con toda la música de Piñeros, de todo, de Chapotín, hacíamos mucha música, repertorio tradicional cubano, que era maravilloso. Y bueno, luego estando en ese lugar, yo era muy amiga de un muchacho que estudiaba dirección de teatro, se llama Domingo Candelario. Y justamente empecé a ver obras de él de teatro, y un día me llevó a ver una obra que él hacía, un monólogo que se llamaba Blen Blen Blen, donde tomaba como referencia la figura de Chano Pozo.
¿no? Y la vida del rumbero a través, vista desde la vida de Chano Pozo, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque él ponía en música, en melodías, frases de la cotidianidad. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque eso era una nueva manera también un poco de decir sin la rima consonante que yo estaba tan acostumbrada a escuchar y de la cual no era muy devota yo, ¿no? Uh-huh. Yo era más siempre fui mucho más jazzy, mucho más libre en mis pensamientos. De hecho, mi mamá fue la que me enseñó el pensamiento lateral. Entonces, con lo cual mi cabeza estaba un poco en otro lugar, ¿no? Y tenía referencias como Silvio Rodríguez, como Santiago Feliú, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que yo muchas veces vi a Mercedes Sosa sentada, o sea, vi más a Mercedes Sosa que a Silvio Rodríguez en Cuba. Y entonces también un poco toda esa referencia de lirismo un poco también fue siendo parte de mi necesidad de vida, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, empecé a componer gracias a ese fue como el impulso. El que te dio el impulso. Claro, y a partir de ahí, bueno, ya empecé a componer y empecé a hacer una búsqueda totalmente propia para mí, ¿no? Y también de eso en ese sentido fui bastante afortunada porque nunca tuve que hacer concesiones con mi arte. Entonces, nunca tuve que hacer nada para complacer a nadie. Y de hecho, o sea, es mi recorrido y es mi camino que puede ser que yo llamo como carrera de fondo, ¿no? Uh-huh. No de velocidad. Entonces, con lo cual tengo toda la vida para eso porque la música es lo que me hace todo el tiempo. O sea, es la que siempre me acompaña y nunca me reta, nunca. No sé. Voy bien ahí con ella, ¿no? ¿Cómo es hacer música hoy en Cuba? Porque todo cambia, y Cuba está cambiando mucho, y calculo que es diferente a cuando ibas al conservatorio, no sé por qué. Sí, es muy diferente, incluso ahora es maravilloso porque antes cuando estudiabas en la escuela clásica era como todo muy estricto, muy cerrado, aunque siempre hubo músicos que todos son académicos, como Chucho Valdés, como Juan Formé, que eran músicos que siempre hicieron música popular. Pero la palabra conservatorio dice conservador. Pero dice conservador también. En un sentido, pero bueno, los que crearon la escuela cubana no eran conservadores. Uh-huh. Pero bueno, las mentes sí se quedaron con ese modelo. Y entonces justamente hoy en día las nuevas generaciones ya tienen creadas también espacios para la libertad dentro de la música, incluso de la música clásica. Y eso es buenísimo porque ahora mismo estoy tocando con músicos que tienen 22 años y ya son músicos que forman parte de festivales como el Joyas, que es un festival creado para los músicos jóvenes del conservatorio. Entonces te puedes imaginar que ya niños de 18 años, 19 años ya están haciendo su propia música. Y vas al conservatorio y estás escuchando ya música, estás escuchando tocando jazz. Ahora hay muchos más, se han reabierto los antiguos clubes de jazz de los años 40. En estos momentos ahora Cuba tiene una cantidad de lugares para tocar increíbles, que hacía 10 años no había. O sea, ahora hay muchos más lugares y por suerte conviven mucho más las diferentes tendencias como el hip hop. Ahora se puede hablar de hip hop cubano, no esa cosa mimética de Estados Unidos, sino más la música hecha desde un hip hop con nuestra tradición. Con la esencia cubana que no tiene nada que ver con que es de la norteamericana, ¿no? Sí tenemos mucha influencia de esa música, mucha influencia del soul, del funk, del feeling, que incluso es uno de nuestros géneros, pero ya estamos hablando de géneros que hacían Pablo Milanés, Omar Portuondo, que sí pertenecían a esa generación de feeling, y sigue habiendo esos espacios para esa música, con lo cual ahora estamos conviviendo todos en cada uno en sus espacios y hay público para todo tipo de música y música para todos, ¿no? Y también llamaba la atención que en La Habana, en los bares, en las plazas, es decir, escuchar música en vivo es habitual, sigue siendo habitual, sí, y con una calidad impresionante siempre. Sí, eso sí sigue sucediendo. También, bueno, esta época también trae también bastante mala música también, o sea, hay un poco de todo. Empezó a derrapar. Claro, porque también los tiempos también han sido bastante convulsos y también dentro de esa también un poco Cuba ha estado como en una especie de planeta también un poco aparte, también al margen de lo que está sucediendo también en cuanto a la tecnología sobre todo.
Y eso también provoca que también la música se quede un poco también circulando dentro, ¿no? Sí. Y los medios, sabes que los medios son muy también un 80% de la responsabilidad de lo que sucede en las casas de cada uno es también responsabilidad de los medios, ¿no? Y un poco también esa globalización de la que tú estabas hablando, también de esa también somos víctimas, ¿no? Y bueno, y están también llegando también otros géneros que también donde ya la palabra está un poco también desgastada, ya la poesía ya no es tal poesía, porque también hay otras personas que no se sintieron tan amadas como otras generaciones. Entonces, con lo cual su discurso no puede ser el mismo discurso amable que tuvieron o condescendiente, por decirlo de alguna manera, de otras generaciones o de otros cantautores o compositores de la época. No es el caso, por ejemplo, como el maestro Juan Formel, que siempre fue un cronista de nuestra época, donde siempre se abordaron los problemas críticos de nuestro país con una conciencia y una frescura y esa cosa lúdica que siempre tuvo la cultura cubana, medio también del teatro bufo español, que eso también lo tuvimos más, pero toda esa generación es una. Mi generación es otra y la generación que viene es otra completamente. Entonces, por suerte también hay músicos que hace poco yo estuve haciendo una gira por Canadá con músicos cubanos muy jóvenes y la verdad me sentí aliviada, ¿no? En ese sentido. Porque veo a músicos muy jóvenes también poniendo mucho interés en cómo hacer la música, en qué colores, en cómo tratándola con mucho respeto. Y eso me pareció importante para las nuevas generaciones, que también existan músicos de esa calidad, que estén también un poco también llevando a la cultura cubana adelante y no denigrándola y no, viste, siendo que también acá es como todo, aquí nada es casual y al mismo tiempo también los procesos culturales también van marcando también las nuevas tendencias también culturales, ¿no? The sound of the street woke me up this morning, leaving me nothing but lonely thoughts. I can't stop wondering how they will be. So much to learn, so close to me, so close to me. Hold me up and take me to the music we both know. Illusions have their own horizon. No more regrets, no matter how long it takes. The truth, who can tell me? There is no answer in the room, just walking heads. There is no answer in the room, just walking heads. No place to live, no place to die. This love is something we can fix. No place to be, no place to hide. Just you and me. Oh no, I can't stop wondering how the day will be. So much confusion, reality. You know I can't deny. Won't you believe me? So much to learn, so close to me. Hold me up and take me to the music we both know. Illusion how the horizon. No more regrets, no matter how long it takes. The truth in the room, just walking heads. There is no answer in the room, just walking heads. The sound of the street woke me up this morning, leaving me Just walking heads. No place to live, no place to die.
¿Ven esa? Se acabó. Si tuvieras que explicarle a alguien, no nos conocemos, y me dice, no, soy músico, ¿qué tipo de música haces? ¿Cómo la definís? ¿Qué música haces? Es difícil etiquetarme. Es un desafío. Es un desafío, sí. Yo no puedo etiquetarme y de hecho creo que les ha costado a todas las discográficas y a todas en los 5 álbumes que tengo etiquetarme en algún lugar. Yo sí, lo que podría decirte es que mi música es muy jazzy. O sea, tiene mucho del jazz porque justamente tiene de esa libertad de... Yo no tengo un patrón para hacer música. Yo simplemente me dejo llevar porque de hecho hago música para mis propios fantasmas y mis propias, ¿no? De hecho, ahora soy responsable porque de hecho mi música la escuchan otras personas, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre he tratado de complacerme a mí misma en primer lugar porque de hecho de ahí parte mi respeto también por la música, ¿no? Y si la ponemos al microscopio, digo, para sacar algunos elementos... ¿Qué hay en tu...? ¿Hay son? Hay jazz, hay funk, hay mucho rock también, porque una época fui muy rockera, de trenzas largas, de mucho escuchar Black Sabbath, Def Leppard, o sea, fui muy rockera. Sí, en esa época estaba... Y aparte escuché mucho Charlie, mucho Spinetta, o sea, esa es mi escuela también. O sea, yo tenía 12 años y escuchaba a Charlie. Nosotros escuchábamos a Charlie en la escuela. Luego después llegó Fito, que bueno, Fito en Cuba es como... O sea, Fito todo el mundo lo quiere. Y entonces un poco también, mucho Soda Stereo también de esa época. Y hay mucho, yo soy muy rockera y acera, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, por supuesto, la clave cubana no puede faltar porque es parte de la esencia del cubano, ¿no? La polirritmia. Y eso creo que es lo que más me gusta a mí, poder jugar con el ritmo y eso es parte de nuestra cultura. O sea, lo afro en Cuba, en mi música es muy fuerte. De hecho, toda mi instrumentación parte de lo rítmico. Dijiste algo como de Cuba, o yo entendí como que Cuba es como una especie de esponja. Sí, no, una esponja. como claro, o sea, yo entiendo que hay una cultura afro esencial y española. No, en realidad varias, porque nosotros fuimos colonia francesa también, con lo cual nuestra música, el danzón, los géneros como el danzón y el danzonete... Eso lo comparten con muchas islas de Antillas, del Caribe. Claro, sí, pero ¿no? el danzón es un género cubano. El danzón, que es lo que viene antes del son, el danzón y el danzonete vienen de la música francesa. De la música francesa es donde viene la música como el clarinete, los instrumentos de viento, y eso es parte de esa escuela también, de la música llamada música de salón. De salón. Claro, y esa música viene de la colonia francesa. Y también, bueno, las descendencias nuestras, porque de hecho yo tengo descendientes francés, hindú, africano, español. Yo tengo todos los descendientes que pasaron por Cuba, los tengo yo arriba. Y a su vez... Cuba ha exportado, por ejemplo, al jazz percusionistas increíbles que cambiaron el jazz. Claro. Y que participaron del nacimiento de la salsa y totalmente. Y de montones de cosas. Y claro, ¿no? y hay muchos músicos además que es creo que es el privilegio también de ser músico cubano, ¿no? Por lo cual yo me alegro tanto de ser músico cubana, ¿no? Porque de hecho, a mí en Cuba me enseñaron a que no hay barreras para hacer música. No hay barrera ninguna, no hay nada que me impida a mí hacer música popular. Porque de hecho, músicos como Bambán, como Iraquere, como NG La Banda, José Luis Col, que todos eran músicos académicos y de repente hacían una música totalmente erudita para el pueblo. Y eso también es parte también de la libertad que se quedó como tradición dentro de la música cubana, donde nosotros nos apropiamos de todo. O sea, nos apropiamos de todo y también el hecho de, creo que, como decía el poeta, de la maldita circunstancia del agua por todas partes, eso también, un poco también, la isla, al ser una isla y estar en el centro de las Américas, eso también dio como resultado que todo pasaba por Cuba. Cuba era como una especie de esponja. Y sí, entonces, porque los barcos pasaban todo pasaba por Cuba. Todo pasaba por Cuba. Entonces también un poco que fue que las cosas pasaban y siempre se convertían, o sea, se procesaban y formaban una nueva música.
Y eso es lindo porque entonces es lo bueno que tiene, que te puedes encontrar una vasta de paleta de colores en todo sentido. Y eso también, o sea, eso creo que es lo que más nos define a nosotros, con el hecho de que, o sea, que también un poco como, bueno, porque como viste, todo el tiempo estamos en chancleta, en ojota, como dirían acá. Esa es la cultura del cubano, de estar en chancleta, en short y en bikini todo el día, y pidiendo al vecino, oye, da un poquito de agua, oye, me tienes un poquito de sal ahí que me preste, o un huevito, porque es parte de nuestra cultura, con lo cual esa extroversión también es parte, se aborda también a la hora de hacer música. O sea, hay mucha libertad, donde no hay ningún tabú para integrar música clásica dentro de la música popular. De hecho, hubo una época en los años 50 donde se tocaba acordeón. Había mucha influencia del tango. Entonces, cuando mis padres, por ejemplo, cuando las fiestas de la familia, hay un momento empiezan a cantar tango. Y se ponen, claro, se ponen a cantar tango, y se ponen todos así románticos, y después se ponen a cantar música mexicana, bien. Mi papá, que es marino mercante, mi papá, cuando se le sube el tango y el mariachi, hay que huir de la casa. Has desarrollado gran parte de tu carrera fuera de Cuba, o sea, empezaste a salir y también te prendió eso de salir, de viajar. ¿Cómo se dio? ¿Fue una búsqueda tuya? No, fue casi casual, porque yo incluso me estaba graduando justamente de 3, y en ese momento una de las profesoras de la escuela, que era una profesora, una pianista de la escuela, que era muy amiga mía, me llama. Se habían quedado sin tercer y se iban de viaje en un mes. Y ahí fue donde empecé a viajar. Por el bendito 3. Por el bendito 3. Y ahí empezó mi carrera, como empecé a tocar en Italia, en México, para grupos como el Antillano, para donde se bailaba casino, de salón. Y entonces empecé a tocar en esa época como tercera, haciendo música tradicional cubana. Y luego, bueno, estuve mucho tiempo también en Cerdeña, en la isla, allá en Italia, porque también en Italia se baila mucho casino, mucha salsa. Y hasta que, bueno, y siempre, o sea, nunca pensé en que no iba a viajar, pero porque mis padres siempre viajaron, así que nunca lo tuve como una necesidad, y de repente empecé a viajar sin darme cuenta. Y de hecho, desde que empecé a viajar, desde el año 93, no paré más. Y ahí empecé primero tocando con otros y luego haciendo mi propia música, con mi carrera. Dime si eres tú la verdad que necesito encontrar. Si contigo me llega la dicha de ser comprendido al fin, medita y piensa que para ser feliz hace falta saber comenzar en cada final. Yo, para querer mi pasado, siempre supe olvidar y sentir y querer sin temor nuevamente, porque sé que la vida comienza cada vez que uno encuentra el amor. Por eso me pregunto si eres mi nuevo amor. Dilo. Eso es. Oye, yo para querer mi pasado siempre supe olvidar
y sentir y querer sin temor nuevamente, porque sé que la vida comienza cada vez que uno encuentra el amor. Por eso me pregunto si eres mi nuevo amor. ¿Estuvo buena esa? Maestros allá en el estudio. Si bien estaba ese Charlie o Mercedes en los orígenes, en esas escuchas, el hecho de haber viajado mucho por Latinoamérica te acercó a la música, a los músicos. Has cantado con Lila Downes, has cantado con Susana Baca, es decir, has conocido más las expresiones. Y vos usás por ahí una expresión que es el sur suena cubano. O es una idea conceptual, ¿no? Sí. Explícamela un poco. Sí, bueno, el sur suena cubano fue una idea que concretamos junto con Paula Rivera, mi manager, y también con Ana Quiroga, pero justamente fue una idea de nosotras al principio de producir un evento de fiesta y de baile, un poco traer lo que tenía que ver con Cuba al sur. Al sur. Y entonces produjimos juntas esta idea del sur suena cubano, donde íbamos a utilizar 4 artistas, incluyéndome a mí, para hacer este evento, ¿no? Una baterista, Gizzy García, que es una muy joven, talentosísima baterista, Kelvis Ochoa, que es uno de nuestros representantes en Cuba de la música popular bailable masivo, y William Vivanco, que es un santiaguero también que tiene mucho sonido del Caribe. Entonces ese cuarteto iba a representar lo que iba a ser también un poco en Argentina una nueva visión de lo que se tiene de la música cubana, que también un poco está bastante manido también el hecho de que todo suena a música tradicional, del Buenavista, y un poco también esa no es la música que se hace hoy en Cuba. Y entonces un poco también teníamos un poco la necesidad, por lo menos también desde mi caso, y después Paula, que también había ido a Cuba y había sido también testigo de lo que estaba sucediendo en la música cubana, y bueno, y juntas nos propusimos hacer ese evento que fue una maravilla, fue una gira maravillosa por Argentina, la verdad, fue maravilloso. Estuvimos en Mendoza, estuvimos en Rosario, y realmente también la gente se sorprendió también porque la música cubana tiene mucha riqueza. Y entonces la gente no podía creer que, bueno, sí, había música bailable, pero dentro de esa música había mucho. De hecho, mismo Kelvis Ochoa hizo canciones inspiradas en Luis Alberto Spinetta. Claro, que de hecho están en mi disco también. Entonces, yo recuerdo cuando grabamos el libro de cabecera, que es mi más reciente álbum, que grabamos en el 2012, la canción que da nombre al título del disco se llama Tardes de Café. El disco se llama Libro de Cabecera en Tardes de Café. Y Tardes de Café es una canción que menciona a Luis Alberto Spinetta, porque era en la época que escuchábamos a Spinetta.
Entonces, para que tú veas que no es casual de que yo hubiese hecho un disco acá, no es casual de que nuestra música también era, y mucha gente se sorprendía, ¿ustedes escuchaban Spinetta? Y tú le preguntas a él, y ya saben de los Redonditos de Ricota, saben de, o sea, era música que consumíamos en esa generación. Ya estas generaciones no saben, ya no desconocen de la Vidala, desconocen de chamamé, pero en la época que yo era adolescente, había un sentimiento latinoamericanista muy fuerte, incluso de los propios exiliados en Cuba, y el universitario, la música que hacía era música latinoamericana. Entonces tú los veías todos con poncho y a golpe de chamamé, pues usted decía que el chamamé en ese momento era de Cuba, porque eran cubanos haciendo chamamé, ¿entiendes? Claro. Y con mi canoa y mi chamamé, era chamamé, ¿entiendes? Cántame un poquito un chamamé con el 3. Bueno, había una que era como... un fragmento. La tarde de enero tomé mi canoa para dar una vuelta. Me dijeron, cuídate que con la tormenta te vas a perder. Dime si eso no es cuídate. Eso no existe en el vocabulario cubano, cuídate. Y todo el mundo cantaba cuídate. Sí. Me dijeron, cuídate que con la tormenta te vas a perder. Yo soy argentino, parto para arriba con tantas estrellitas me puse a cantar. Y con mi canoa y mi chamamé. Esa tremenda, o sea, eso era... Y con total naturalidad. Claro, eso era de parte. Los tipos sacaban las quenas, tranquilo. La gente con agopes de quenas muchachos. Y eso realmente era maravilloso porque yo te lo juro, cuando yo vine acá, en el 2008, porque yo no había girado nunca en América del Sur, lo que es muy extraño para un cubano, más teniendo la conexión histórica, cultural que nos hermana a Argentina. Y de hecho, nunca hubo carreras musicales desarrolladas en América del Sur. Toda mi carrera se desarrolló en Europa, Inglaterra, Japón, Irlanda, Holanda, pero para América del Sur, nada. O sea, desde la época de los 80, solo Silvio Rodríguez, Pablo, después Santiago Feliu y poco más. Más nada llegó aquí de esa época. Y hubo como una desconexión en los finales de los 80 que nosotros nos quedamos sin... O sea, la generación que vino después de la mía no sabe nada ni de las bagualas, ni de... Porque realmente eso era... Hubo una la aparición del Buenavista, que fue mundial, que fue global. Pero ¿no? Claro, pero eso apareció fuera de Cuba. Eso apareció fuera de Cuba. Sí. Esa música no la consume el cubano. El artista cubano es un artista comprometido. El artista cubano es un artista muy completo. En general, lo que conocemos tiene una formación muy sólida. ¿Cuál es el compromiso del artista? ¿Dónde está el compromiso? ¿Cuál es el compromiso de una canción? Puede ser muy sencillo de pronto, pero tal vez tengas una visión más compleja que nos puede ayudar a nosotros aquí en el sur. Yo creo que realmente, como mismo te decía, de la propia libertad, todas las herramientas, las cualidades que uno tiene, las aptitudes con P y con C, deben tener una utilidad, ¿no? Que es a donde yo voy a la hora de hacer música y a la hora de dar clases y todo. Y me pasa justo acá cuando doy clases o con otras personas que se piensan que la música cubana es algo extraño. Y no es nada extraño, simplemente la música es libre, ¿entiendes? Y justamente tiene la responsabilidad y la misión que tiene para mí la música es tener utilidad. ¿Entiendes? Sí, que sirva para algo, ¿entiendes? Y que justamente que eso pueda cambiar. En este caso, la música y el arte es la única que puede hacer posible que nosotros entremos en un debate. Pero en un debate realmente con respeto, ¿sabes? Porque el hecho de poder respetar a los demás, para poder respetar hay que saberse uno. Saber qué uno es, ¿entiendes? Y cuánto amor le han dado a uno, ¿no? Y yo creo que en ese amor estriba la utilidad de las cosas, ¿no? Y creo que yo en ese sentido soy muy afortunada porque he sido criada con mucho amor. O sea, de mis padres, de mis amigos. He llegado acá a este lugar y mejor de lo que me han tratado ha sido imposible. Con lo cual, entonces, es mucho más difícil para luego enfrentarse a un público, para luego hacer una canción. Porque, de hecho, entonces eso te hace también comprometerte de una manera
idea social donde uno cree que realmente eso que uno está haciendo está aportando. Igual yo no creo que haya nada extraordinario en lo que hago, más allá de lo que es lo que soy yo, que es mi esencia como persona, ¿no? Pero sí, sí pienso que esa manera de ser, esa tranquilidad con la que yo me manejo para hacer mi arte, es la que va a hacer que otras personas, como que veo de otras generaciones, puedan también seguir ese camino que fue precedido por mis padres, que fue precedido por Mercedes Sosa, Ibaé, por Luis Alberto Spinetta, por Ibaé, maestro Juan Formel, por Santiago Feliu, Ibaé para él. O sea, que son personas que tuvieron una utilidad en la sociedad. O sea, no importa, porque la trascendencia no es más que un deseo del ego mismo de ser parte de algo, pero uno está siendo parte de algo, están haciendo ustedes parte de algo, están siendo parte de este encuentro que hay ahora mismo, que es totalmente intercontinental, este encuentro que es maravilloso del intercambio cultural. Ya eso tiene una utilidad, ya a mí con eso me basta y me sobra, ¿entiendes? En el tiempo de la colonia, tiempo de serio, tiempo en que el onero Congo repiqueteaba tambor. En el tiempo de la colonia, tiempo de ser y vos, tiempo en que lo negro Congo repiqueteaba tambor. Mi abuela Panchita me lo contó. Esta madrugada me despierta la fatiga de una canción, una simple melodía que no escape del temor y la noche. Tal sensación posada en el librero me hace resucitar la maravilla y el deseo de querer llenarlo todo de nuevo, de colores. Una corazonada que me lleva hasta la noche donde estabas tú, que has curado las heridas y rencores que venían desde hace un tiempo atrás. Te imagino en silencio como a un destino cierto, que vislumbro en el aire un segundo, un inmenso renacer, la armonía en el centro de mi ser, si respirar. Y la sed me domina hasta los sentimientos de querer sin remedio hacer el intento. Te imagino en silencio como a un destino cierto de buscar sin remedio la felicidad, esta realidad. No, esta realidad. Oh, color, color, color. Oye, todo el mundo quiere estar arriba, nadie quiere estar abajo. ¿De dónde es que viene? ¿Quién fue quien lo trajo? Trabajo
trabajo sí que le ha costado el verbo refinado que llegue a los oídos underground, que te flash, que te da amor, color blanco, blanco, negro, rojo, somos todos, oh, humanidad, esa es la única verdad, todo lo demás es pura vanidad, pura vanidad, puro bla bla bla, un bla 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 por aquí, un bla bla por allá, oye, que no me deja ni cantar, bla bla bla, bla bla bla, habla, piensa, canta, bla bla bla, que para el que tengo freno, yo no voy a parar, no, oye, que lo dijeron mis abuelos, bla bla bla, que estos sentimientos puros y sinceros, bla bla bla, 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 bla bla, que si yo quiero cantar, bla bla bla, música que lleva, música que eleva, bla bla bla, oye, mira cómo se la lleva. Color, Marche, super marche, c'est combien, quartier, hey. Yusa, un placer Gracias. haber compartido este encuentro en el estudio. Placer ha sido todo mío, Fuerte el aplauso. verdaderamente. No tengo tiempo para repetir que estoy aquí una vez más, queriendo posarte en la tranquilidad y así, unidos nuestros delirios. Te quiero, amor, no temas a mi desvelo. Me pides más, solo un poquitico más de mí. Yo te entregué alma, vida y corazón. La desolación en ti fueron hojas que cayeron. No busques más Razones si no las